En los últimos 4 meses que hemos vivido, los últimos 4 meses últimos del año 2023, recordaréis que estuvimos viendo 7 milagros que Juan había seleccionado de todo lo que hizo Jesús. Él seleccionó 7, los cuales él consideró que eran suficientes, necesarios para que al conocerlos, al saber lo que Jesús había hecho, pues que con eso fuera suficiente para creer en Él, creer que Él era el Mesías, el Cristo anunciado por los profetas, que Él era el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad. Y es interesante que Juan, de la manera en que estructura su evangelio, además de compartir estos 7 milagros, 7 señales, a su vez, de una manera u otra, esos 7 milagros fueron acompañados de 7 discursos, algunos de los cuales ya hemos visto. Por ejemplo, ese discurso, esa conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo en el capítulo 3, que eso vino como consecuencia después de que Jesús había convertido el agua en vino, en el capítulo 2. Tenemos también el discurso, esa conversación que Jesús tuvo con una mujer samaritana en el capítulo 4. Hemos visto algunos de ellos y me gustaría concretamente en esta mañana, ahora que comenzamos un nuevo año, que podamos fijarnos en el 4.º discurso que Jesús tuvo. Un discurso que viene a continuación de la 4ª señal, del 4.º milagro que Él hizo en este evangelio, que era el milagro, como bien recordaréis, de la alimentación de más de 5.000 personas con tan solo 5 panes y 2 pescados, que vimos en los primeros versículos de este capítulo 6. Aquel día, después de que Jesús hizo este milagro, Él se separó de la multitud, se fue a un monte a orar. Mientras tanto, sus discípulos aquella noche tomaron una barca y se fueron al otro lado de la ribera. A la mañana siguiente, aquella multitud que había sido testigo del milagro de Jesús, una vez que supongo se despertaron, abrieron sus ojos, se dieron cuenta de que Jesús ya no estaba con ellos. Lo buscaron, probablemente no lo encontraron, y tomaron la decisión de viajar ellos también, utilizando las barcas que habían llegado. Los primeros versículos hemos leído del 22 al 25. Cogieron esas barcas y también se fueron al otro lado, a Capernaum. Allí se encontraron con Jesús, después de haberle estado buscando. Y es interesante que Jesús, una vez que esta multitud le encuentra, como si Jesús hubiese estado perdido, le preguntaron cómo es que había llegado allí. O sea, estaban preocupados por él. Sin embargo, es interesante lo que dice Jesús en el versículo 26. Él les dice cuál era la razón verdadera por la cual ellos habían estado buscando al Señor. Y les dice versículo 26, de verdad os digo, o de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, Jesús les está diciendo que las razones verdaderas por las cuales ellos le estaban buscando estaban motivadas no por cuestiones espirituales, sino más bien materiales. Ellos no habían visto en esa señal, en ese milagro que Jesús había hecho el día anterior, ellos no habían visto la manifestación del poder de Dios, porque como ya estuvimos diciendo, estos milagros que Juan señala aquí tenían el propósito, no tanto el que la gente se quedara admirada por la obra de Jesús,
No simplemente que ellos vieron un espectáculo, sino que el propósito de cada una de esas señales era apuntar, señalar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos no fueron capaces de ver todo esto en estos milagros. Más bien estaban preocupados por volver a comer pan gratis, pan de balde. Eso es lo que está señalando Jesús aquí. Hay un autor cristiano que, haciendo un comentario de este episodio, él dice que esta gente, en vez de ver en aquel pan una señal, lo único que vieron de la señal fue el pan. Eso es realmente lo que está ocurriendo aquí. Ellos buscaban a Jesús por motivos puramente materialistas, egoístas, para satisfacerse a ellos mismos, para llenar sus estómagos, físicamente hablando, para cubrir una necesidad momentánea. Eso sí, querían llenar sus estómagos, pero sus corazones seguían vacíos. Lo que había llevado a esta gente a buscar a Jesús este día fue simplemente cubrir de una manera inmediata sus necesidades físicas y no las espirituales. Estómagos llenos, pero corazones vacíos. Hermanos y hermanas y amigos que estáis aquí, quizás algunos ya habéis estado visitándonos desde hace mucho tiempo. Quizás incluso lleváis toda la vida asistiendo a la iglesia evangélica. Los que estáis aquí y algunos que me puedan estar escuchando más adelante por medio de las redes sociales. Ya no voy a pensar lo que ha sucedido a lo largo de nuestra vida. No, voy a centrarme únicamente en este último año que ha pasado, 2023. Muchos de nosotros hemos estado cada domingo asistiendo a este lugar. Hemos estado siendo alimentados por la palabra de Dios, además de tener comunión unos con otros, de disfrutar de un tiempo precioso de cánticos, de adoración. Pero además de lo que hemos recibido cada domingo en este lugar, también me gustaría pensar que de manera individual cada uno de nosotros, cada día, ha estado alrededor de la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, alimentándose de ella. Incluso algunos han dedicado tiempo para meterse en internet y ver las predicaciones de otros hermanos en otras partes del mundo. Algunos incluso habéis estado apuntados en seminarios bíblicos, haciendo cursos online o de manera presencial. Nos hemos estado alimentando durante un año, alimentando y quizás atiborrándonos de la palabra de Dios. Estamos saturados de tanta información, lo cual no es malo, no es malo. Siempre y cuando todo eso que estamos recibiendo esté siendo o esté dando fruto en nuestra vida. Podemos, hermanos y hermanas, tener nuestros estómagos, nuestra mente saturada de la palabra de Dios y sin embargo seguir sin crecer en las cosas del Señor. Nosotros también podemos tener los estómagos llenos, pero nuestros corazones vacíos. El apóstol Pablo lo advirtió esto precisamente a la iglesia de Corinto cuando les dijo que el conocimiento envanece. Hay muchos hermanos y hermanas nuestras que no cabe duda que saben mucho acerca de Dios, casi dominan la Biblia, se la conocen desde principio a fin, pero cuando tú les conoces, cuando tú hablas con ellos, tristemente no ves un cambio en sus vidas, no han crecido. Hermano y hermana, tú y yo somos diferentes al hombre y a la mujer que comenzó el 2023.
Ahora que comenzamos el 24, ¿hay diferencia en ti, en mí? ¿Ha habido algún cambio, alguna transformación? Todo eso que hemos estado recibiendo, ¿para qué nos ha valido? ¿De qué nos hemos estado alimentando en este último año 2023? Estas personas que se acercaron aquel día a Jesús, le buscaban por puro interés personal, para recibir cosas meramente materiales, pero desechaban las espirituales. ¿Qué es lo que nos ha llevado durante este último año a venir aquí? ¿Qué es lo que hemos estado buscando? Hoy quizás sea la primera vez que tú vengas a este lugar, o quizás es la primera vez que tú te has metido en las redes sociales y nos estás escuchando a través de una pantalla, ya sea del ordenador o del móvil. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que está pasando, sucediendo en nuestra vida? Estas personas se acercaron a Jesús meramente porque querían ser alimentados físicamente, llenar sus estómagos. Pero Jesús les va a decir que, aunque eso es importante, que tengamos cubiertas nuestras necesidades físicas, terrenales, más importante que esto son nuestras necesidades espirituales. Jesús les ofrece una comida que era muy diferente a la que ellos buscaban. Y hay al menos 5 cosas que Jesús hace referencia en cuanto a esta clase de comida. En primer lugar, versículo 27 nos recuerda que la comida que Él ofrece es una comida que nunca perece, nunca. Para estas personas lo que importaba, como he estado señalando, su mayor preocupación en esta vida era lo material, lo terrenal, el aquí y ahora. Esto era lo importante para ellos. Es decir, a ellos les preocupaba las cosas perecederas, las cosas efímeras, las cosas que no permanecen para siempre. Pero Jesús les manda que enfoquen sus vidas de una manera diferente. Versículo 27 les dice que trabajad, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Es interesante que aquí el verbo trabajar es lo que se conoce como un imperativo. Es decir, es una orden, es un mandamiento lo que Jesús está dando a esta gente. Y además está en tiempo presente, lo cual describe una acción continua. Es decir, Jesús les dice qué es lo que debe ocupar sus vidas. Y no en un momento puntual, sino continuamente. Jesús establece un contraste entre lo que perece y lo que permanece para siempre, entre lo que es temporal y lo que es eternal, entre lo material y lo espiritual. Y Jesús quiere que ellos decidan escoger una de estas cosas. Evidentemente lo que Jesús quiere es que ellos escojan lo segundo, lo que permanece para siempre, lo que es eterno. Obviamente con ello Jesús no estaba diciendo que las cosas materiales, las cosas temporales no sean importantes. No, a Él también le preocupan nuestras necesidades materiales. Fijaos en que este discurso viene a continuación de que Jesús haya cubierto las necesidades materiales físicas de más de 5,000 personas. Ya hemos estado viendo que Jesús se dedicaba a sanar a los enfermos, a expulsar los demonios de aquellos que estaban poseídos. A Jesús también les preocupa estas cosas, no cabe duda. Pero aunque a Él le preocupaban estas cosas, sin embargo, Él sabía que esas cosas no eran las más importantes. Jesús sabía que todas esas cosas, las materiales, las terrenales, van a perecer,
Eso no permanece para siempre, son efímeras. Sin embargo, ahora está pidiéndole a toda aquella multitud que tengan en cuenta lo que Él les ofrece. Jesús les da un tipo de alimento que permanecería para siempre. Lo que aquella gente anhelaba era algo que tenía fecha de caducidad, que iba a perecer. Pero Jesús les dice que hay otra clase de alimento, otra clase de comida, otra clase de vida que dura para siempre, dura para siempre. Nosotros, hermanos y hermanas, seguro que conocemos a otras personas que viven el aquí y ahora, personas que se aferran, se agarran a las cosas de esta vida terrenal. Aunque también tenemos que reconocer que muchas veces tú y yo como cristianos, como creyentes, como personas que conocen lo que enseña la Biblia, tú y yo muchas veces también pues nos agarramos a las cosas materiales. A veces pensamos, y si no lo pensamos al menos lo expresamos con nuestra vida, que todas las cosas que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida nos las vamos a llevar con nosotros cuando vayamos al cielo. Y hermanos y hermanas, como tantas veces recordamos, a este mundo, bueno, hermanos, hermanas y amigos, a este mundo hemos llegado desnudos y desnudos nos iremos. Pero a veces en cuántas ocasiones nos sucede que las cosas de la tierra nos agarran, nos sujetan, nos impiden avanzar como creyentes. Ponemos nuestros ojos en esas cosas perecederas. El apóstol Pablo, cuando escribía su carta a los Colosenses, les decía: hermanos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Y por qué le pide Pablo a los colosenses que busquen las cosas de arriba? Porque probablemente la iglesia de Colosas estaba buscando otras cosas que no tenían que ver con las cosas de Dios. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Y sigue diciendo Pablo: poned la mira, poned vuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Al parecer, los creyentes en la iglesia de Colosas estaban más pendientes, estaban mirando más las cosas que el mundo les ofrecía, las cosas temporales, materiales, terrenales, cuando lo importante era que pusieran sus ojos, su mirada en las cosas eternas, en las cosas espirituales, las celestiales. Pero también nos pasa a nosotros. Esa es la realidad. Aquí el Señor Jesús les dice que la comida que Él les ofrece es una comida que permanece para siempre, en primer lugar. En segundo lugar, les recuerda que la comida que Él les ofrece es una comida que recibimos gratuitamente. Versículo 28. Una vez que Jesús hace esa declaración del versículo 27, esta multitud les dice: bueno, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es muy probablemente que cuando Jesús les dijo que trabajasen por esa comida imperecedera, ellos pensaran que para obtener esa comida era necesario hacer una serie de obras, practicar una serie de acciones. Es por eso que le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Es interesante, ¿verdad? Porque en cierta forma lo que esta gente está transmitiéndole a Jesús es algo que ya vemos en cierta manera en el pensamiento judío.
Una y otra vez vemos esta expresión en más de una persona que se acercó a Jesús. Recordamos, por ejemplo, aquel intérprete de la ley que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué cosa he de hacer para heredar la vida eterna? O aquel otro principal entre los judíos que también se acercó a Jesús y le preguntó prácticamente lo mismo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, esto no solamente se encuentra en el pensamiento judío, tristemente sabemos que esto es una forma de pensar del resto de la humanidad. Son muchas las personas que están a nuestro alrededor, que también hablan de esta manera. Solo piensan en descubrir qué es lo que ellos tienen que hacer para obtener la salvación, para ir al cielo. Porque vivimos en una sociedad, en un mundo que no se cree que la salvación sea gratuita. Creen que realmente para obtenerla tenemos que hacer algo. Esta gente a la cual Jesús se dirige, ellos habían llegado a esta conclusión: que la salvación se alcanza por méritos propios, gracias a nuestro esfuerzo. Por eso le preguntaron a Jesús: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que practicar? ¿Cuáles son las obras de Dios? Pero como he dicho, no solamente ellos, sino también hoy mucha gente habla de la misma manera. ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? Son muchos los que piensan que la vida eterna, la salvación, es la recompensa de nuestro trabajo. Pero la Biblia claramente nos enseña que la salvación, la vida eterna es un regalo de Dios. La recibimos de manera gratuita. Gratuita. No tenemos que hacer absolutamente nada para recibirla. Por eso la Biblia utiliza la expresión gracia. Somos salvos por la gracia de Dios, es decir, la salvación es un regalo que recibimos aunque no lo merecemos. Porque si la recibiésemos porque la merecemos, entonces no sería por gracia, sería por obras. Hermanos y hermanas, nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos cristianos, creyentes, hijos, hijas de Dios, ¿nosotros creemos esto? ¿Creemos que la salvación es por gracia? Porque es muy importante que nosotros lo sepamos, porque tristemente a veces me encuentro con muchos creyentes, no con algunos, con muchos creyentes, que cuando les planteo o les hago la pregunta: oye, cuando tú te mueras, ¿a dónde crees que vas a ir? Y es tremendo la respuesta de muchos creyentes. Porque básicamente lo que me dicen es: bueno, yo creo que al cielo. ¿Y por qué? Y la respuesta es: porque yo me bauticé. Porque yo llevo en la iglesia toda la vida. Porque yo levanté la mano cuando hace años un predicador dijo que si alguien quería convertirse, que levantara la mano y que repitiera la oración. Y yo levanté la mano y repetí aquella oración. Y ponemos muchas razones por las cuales creemos que vamos a ir al cielo. Pero realmente, hermanos y hermanas, ¿esa es la respuesta? ¿Tú vas a ir al cielo porque un día hiciste una oración? ¿Tú vas a ir al cielo porque tú te has bautizado? ¿O porque llevas toda la vida en la iglesia? ¿Desde que estabas en el vientre de tu madre? ¿Qué es lo que nos hace merecedores de la salvación? ¿Qué es lo que va a hacer que tú y yo estemos en el cielo por toda la eternidad? Jesús básicamente les va a decir a esta multitud que pretendían
decir que la salvación era por obras, les va a decir que nada de lo que ellos hagan les va a salvar, les va a salvar. Jesús les dice que esta comida que Él le va a dar es una comida que solo pueden recibir gratuitamente. Es el Señor quien la da. Dice versículo 27, que esa comida se la iba a dar el Hijo del Hombre. Él os la dará. ¿Por qué? Porque Él tiene la aprobación, el sello del Padre. Viene a decir al final del versículo 27. Jesús no solamente les dice que la comida que Él les ofrece es una comida que nunca perece, es una comida que recibimos gratuitamente, también les dice que es una comida que obtiene aquel que cree en Él. Versículo 29 y 30. Esta multitud le pregunta a Jesús, bueno, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Es evidente que la respuesta de Jesús a toda aquella gente, la respuesta que encontramos en el versículo 29, es evidente que descolocó a toda aquella gente que le estaba escuchando. Ellos probablemente esperarían que Jesús les dijese o les entregase una lista con todas aquellas cosas que ellos tenían que hacer para ser salvos, para agradar a Dios. Pero es interesante que Jesús les responde diciéndoles que no se trata de hacer las obras de Dios en plural, que es lo que ellos habían dicho, versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras en plural de Dios? Jesús les muestra que no se trata de hacer obras, que se trata de hacer una única cosa. Versículo 29, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Es decir, Jesús le dice que no es cuestión de hacer cosas en plural, sino que solo hay una única cosa que Dios demanda para poder alcanzar la vida eterna. Y esa única cosa es creer en la persona que Dios ha enviado al mundo. Creer en el enviado de Dios. Y hermanos y hermanas, la palabra creer, una de las palabras favoritas de Juan en su evangelio, la palabra creer es clave en este evangelio. Lo único que ellos debían hacer era creer. Y además es un verbo que está en tiempo presente, lo que indica no algo que hacemos en un momento puntual, sino más bien una acción continua. No se trata de hacer, sino de creer en aquel que Dios envió. Y esa persona que Dios envió es su Hijo Cristo Jesús. La obra que realmente importa no era la obra que tú y yo podamos hacer, sino la obra de Jesús. En cierta manera podemos decir que somos salvos por obra, pero no la tuya o la mía, no. La obra de Cristo en la cruz es lo que Él hizo, lo que realmente cuenta, lo que puede darnos la salvación, la vida eterna. Es evidente que aquellos judíos comprendieron, ellos entendieron lo que Jesús les estaba transmitiendo. Es decir, ellos sabían que lo que Jesús estaba diciendo, que Él era el enviado de Dios, versículo 29. Es por eso que ante esta declaración que hace Jesús, ellos le preguntaron, vale, ¿tú nos estás diciendo que tú eres el enviado de Dios? Muy bien, prepárate. Versículo 30. ¿Qué señal puedes darnos tú para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Le estaba preguntando esta multitud a Jesús. Es interesante que ya ellos
habían visto muchas señales, muchos milagros que Jesús había hecho. Este capítulo 6, recordemos, comienza diciendo, versículo 2, que a Jesús le seguía una gran multitud. ¿Por qué? ¿Por qué le seguía una gran multitud a Jesús? Nos dice el texto, porque veían las señales en plural que hacía en los enfermos. Ellos ya habían estado viendo en muchísimas ocasiones los milagros de Jesús. Además, ayer, no sabemos a qué hora, ellos habían visto otra de las señales más poderosas que Jesús había hecho, que de hecho aparece en los 4 evangelios. Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, hemos dicho, con 5 panes y 2 pescados. Ellos habían visto todo esto. Probablemente la mayoría de los que estaban ahora mismo con Jesús ante Él, no solamente habían visto el milagro de la alimentación de los 5,000, sino que se habían beneficiado de ese milagro. Sin embargo, aunque se habían beneficiado, aún no habían entendido el significado de ese milagro. Por eso es absurdo la pregunta que ellos están planteando. ¿Qué señal, qué milagros puedes hacernos para que creamos en ti? Y uno se pregunta, ¿es que acaso no había sido suficiente todo lo que habían visto hasta ahora? ¿Es que nada de eso les había abierto los ojos? ¿Cuántos milagros necesitaba hacer Jesús para que ellos entendieran, para que ellos creyeran? Aunque también podemos plantear la pregunta para nosotros en el día de hoy, ¿cuántos milagros, cuántas cosas necesita hacer Jesús para que tú y yo creamos en Él? Es evidente que por muchas señales que ellos pudieran ver, por muchos milagros que Jesús pudiera hacer, ellos iban a seguir demandando más y más, más y más. Hoy son muchas las personas que en cierta forma están haciendo lo mismo. Como diría un autor haciendo un comentario de este relato, Leon Morris, decía, cuando la gente no se acerca a Dios, no es por falta de evidencia, sino por falta de una disposición del corazón. Esa es la triste realidad que seguimos viviendo en nuestra sociedad. Hoy en día, más que nunca, tenemos suficientes evidencias que demuestran que realmente Jesús, ese niño que nació en Belén y que hemos recordado en estos últimos días, ese niño era Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Dios se humanó, Dios habitó entre nosotros, dejó su trono y su gloria, vino a este mundo para demostrarnos su amor. Y cuando uno estudia la Escritura, la Biblia, cuando incluso vemos otras evidencias que hay a nuestro alrededor, evidentemente cuando alguien rechaza creer en Jesús, es simplemente porque quiere. Y es lo que estaba ocurriendo ahora mismo en este momento en el cual nos encontramos en este relato de Juan. Por tanto, Jesús les recuerda que la comida que Él les ofrece es una comida que recibe aquel que cree. Es una comida que nunca perece, que recibimos gratuitamente, que es para el que cree. Pero además, en cuarto lugar, Jesús les recuerda que es una comida que Dios da continuamente. Versículo 31 y 33. Para argumentar sus preguntas, los judíos le dijeron a Jesús, vale, pero queremos que tú sepas una cosa. Jesús le viene a decir, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Muy probablemente ellos tenían en mente textos como el Salmo 78, donde hay una expresión que habla de esto precisamente, el pan del cielo, o el Salmo 105, o Éxodo capítulo 16. Debemos recordar que cuando, según vemos en algunos libros, algunos documentos extrabíblicos, muchos judíos creían que cuando viniese el Mesías,
Él repetiría ciertos milagros que aparecen en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el envío del maná. Es decir, los judíos esperaban que el Mesías que habría de venir, en cierta forma sería otro profeta como lo fue Moisés, que proveyó durante 40 años de maná en el desierto. Por tanto, en cierta forma, ahora estos judíos que están delante de Jesús están relacionando lo que hizo Moisés durante esos 40 años, donde alimentó a toda una nación con el pan del cielo. Lo están comparando con lo que ha hecho Jesús en el presente. Él en cierta forma ha hecho algo, sí, pero es un milagro puntual. Además, solo ha alimentado a poco más de 5.000 personas. Y con un pan normal que tenía un muchachito que estaba allí a la hora de comer. Evidentemente lo que Jesús había hecho para ellos era poca cosa. No era tan grande como lo que había hecho Moisés. Sin embargo, a todo esto Jesús les dice de una manera solemne nuevamente, versículo 32 y 33, les dice, de verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, el Señor Jesús corrige a esta multitud, al menos en 3 aspectos que ellos habían afirmado. Por un lado les dice Jesús que no fue Moisés quien proveyó del pan del cielo en el pasado. No fue Moisés. Versículo, hemos leído 32. Además, en segundo lugar, Jesús les recuerda que el maná que recibieron durante esos 40 años en el desierto, el origen de ese pan era terrenal y no celestial. ¿Por qué? Porque el verdadero pan del cielo proviene del Padre, dice Jesús. El verdadero pan del cielo, en tercer lugar, es Jesús mismo, el enviado de Dios. Jesús no está hablando de un acto sucedido en el pasado, sino de una realidad presente. Jesús les está diciendo que es Dios el Padre quien está dando continuamente al mundo el verdadero pan del cielo, que no es otro que Él mismo, Jesucristo. Jesús fue el alimento también de aquellos que estuvieron 40 años en el desierto. En cierta forma, lo que está diciendo ahora aquí Juan es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10, aunque Pablo lo dice con otras palabras. Pablo dice que en el desierto los israelitas, dice primera de Corintios 10, 3 y 4, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Dice Pablo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y ahora añade Pablo, y esa roca era Cristo. Cristo fue el verdadero alimento del pueblo de Israel. Cristo fue la verdadera bebida espiritual de la cual ellos bebieron. Y en cierta forma esto se aplica al presente. Fue Cristo quien en el pasado, en el presente y seguirá siéndolo en el futuro. Él seguirá proveyendo para las necesidades físicas y espirituales de todos aquellos que creen en Él. La multitud que está delante de Jesús le buscaban simplemente porque habían llenado sus estómagos con el pan terrenal que les había dado Jesús. Pero sus corazones, hermanos y hermanas, sus corazones seguían estando vacíos de lo más importante que Jesús quería darles, y era el
pan que viene del cielo, el pan espiritual, es decir, Él mismo, es Él mismo. Por eso decía al principio, hermanos y hermanas, ¿cómo están nuestros corazones? Quizás nuestras mentes estén llenos, nuestros estómagos llenos por tanta información, por tantas cosas que hemos recibido de parte de Dios por medio de su palabra, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Jesús les dice que Él quiere darles una comida que nunca perece, una comida que recibimos gratuitamente, una comida que se obtiene para aquel que cree, es decir, la recibe aquel que cree. Es una comida que Dios nos está dando continuamente y termina en quinto lugar diciéndonos que es una comida completamente diferente, versículo 34 y 35. Es por eso que esta gente, versículo 34, le dijo, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es evidente que la súplica de esta multitud nos recuerda mucho. Cuando ellos dicen, Señor, danos este pan, nos recuerda mucho a esa afirmación que hizo la mujer samaritana en el capítulo 4. Dame esa agua, Señor, para no tener que venir yo a ella, a este pozo, a sacarla, ¿verdad? Es evidente que tanto ella, la samaritana, como esta multitud que está delante de Jesús, estaban haciendo una petición básicamente egoísta, además de que tampoco estaban entendiendo lo que Jesús quería decirles. Aún así el Señor siguió hablándoles y les dijo que Él era el pan. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es decir, Jesús les está hablando de un pan que es muy distinto, muy diferente al que sus padres habían estado recogiendo día tras día durante 40 años en el desierto. El pan del que habla Jesús es Él mismo. Luego lo vuelve a repetir, versículo 48, versículo 51. Jesús está diciéndole Él a la gente que le está oyendo, Jesús es el alimento verdadero, el único pan que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Jesús les recuerda que, aunque es cierto que los israelitas estuvieron durante 40 años comiendo el maná del cielo, allí en el desierto, sin embargo, todos esos, dice versículo 49, que no llegamos a leer, versículo 49, sin embargo, todos ellos murieron. Vale, estuvieron 40 años en el desierto siendo alimentados por el maná que cayó del cielo, pero al final todos murieron. Ahora Jesús les ofrece un pan diferente. ¿Por qué? Porque este pan, quien lo come, vivirá para siempre, no morirá. Dice versículo 51 de este capítulo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, está diciendo que Él es el único que puede satisfacer las necesidades más profundas de todo aquel que acude a Él. Tanto el pan como el agua eran elementos esenciales para la vida. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es interesante que Jesús hace aquí dos declaraciones que son muy importantes, que en cierta forma son sinónimas. Él declara que hay que venir a Él, el que a mí viene. Fijaos que luego lo repito otra vez en el versículo 37, 44, 45, 65. Cuando Jesús habla, hermanos y hermanas y amigos, sobre todo amigos que estáis aquí en esta mañana, cuando Jesús habla de venir a mí, evidentemente esto implica que tenemos que alejarnos de nuestra antigua manera de vivir.
El acercarnos, el venir a Jesús, acercarnos a Él, implica que nos alejamos de esa clase de vida que hemos vivido hasta el día de hoy. Venir a Jesús, acercarse a Él, significa desprendernos, despojarnos, alejarnos de la vieja naturaleza. Como decía ese cántico que muchas veces hemos cantado aquí, he decidido seguir a Cristo, por tanto no vuelvo atrás. Y dice otra estrofa, la vida vieja ya la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Señor Jesús invita a sus oyentes a que vengan a Él y que crean en Él, dos expresiones que son sinónimas. Hemos dicho que el alimento que Dios nos da es gratuito, hermanos, hermanas y amigos. No tenemos que pagar nada por ello. Jesús nos ofrece un pan que nos da la vida y la vida eterna. Pero Jesús nos dice algo más en este pasaje que no hemos leído, versículo 51. Leímos una parte antes, quisiera leerlo entero. En el versículo 51 dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y fijaos lo que dice a continuación. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, con otras palabras, Jesús está diciendo que para poder recibir la vida que Él promete, era necesario que Él muriese, Para traernos vida, el Hijo de Dios tuvo que ofrecer la suya. Él tuvo que morir para que tú y yo podamos vivir para siempre, para siempre. El amor de Dios, como lo expresa Juan en este Evangelio, el amor de Dios ha sido manifestado de tal manera que Dios envió a su único Hijo, a Jesús, a este mundo, para morir por nosotros. Y ahora, todo aquel que cree en ese Jesús, en el pan de vida, todo aquel que cree en Él, es entonces cuando podrá tener vida eterna, vida eterna. Jesús, en este texto que hemos visto en esta mañana, nos recuerda al inicio de este año 2024 que Él nos ofrece una vida que nunca va a terminar, una vida que no tiene fecha de caducidad. Él nos ofrece una vida que la podemos recibir gratuitamente, una vida que para obtenerla tenemos que creer, únicamente creer en Él. Obviamente hay que recordar que cuando Juan, la palabra de Dios nos habla siempre de creer en Jesús para ser salvos, ese creer va acompañado de obedecer, porque el creer simplemente no nos da la salvación. Porque dirá Santiago que los demonios creen en Jesús, pero ellos no son salvos. No, es creer y obedecer lo que Él nos dice a través de su palabra. La vida que Dios nos da es una vida que continuamente está fluyendo en nosotros. Es una vida completamente diferente a la que el mundo nos pueda ofrecer. Por tanto, hermanos y hermanas, vamos a tener esto en mente a lo largo de este año que estamos comenzando, pero también los amigos y amigas. Jesús te ofrece algo en este día que nadie más te va a ofrecer. Y yo espero que tú decidas escoger, tomar la vida que en esta mañana Él quiere para ti. Ahora vamos precisamente a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a recordar a través de los símbolos del pan y el vino que para que pudiéramos tener esta clase de vida, Él tuvo que dar la suya. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno
de nosotros.